David Sánchez. Yo les voy a hablar sobre la respiración celular y la fotosíntesis. Empecemos por la célula vegetal. En la célula vegetal ocurren estos dos procesos: la fotosíntesis, que ocurre en los cloroplastos, y la respiración celular, que ocurre en las mitocondrias. La fotosíntesis es un proceso anabólico mediante el cual la planta hace su propio alimento a partir del agua, del dióxido de carbono y de la luz solar. La fotosíntesis se divide en dos fases principales, las cuales son la fase luminosa y la fase oscura o ciclo de Calvin. Se puede ver que un fotón llega a la fase luminosa, lo que hace que ocurra fotólisis del agua, separándose moléculas de oxígeno en hidrógenos y en electrones. Los 4 electrones se unen a 2 protones, los cuales a su vez se unen a la molécula de NADP+. La molécula de NADP puede transportar electrones mediante su forma de NADPH. Estos electrones van al ciclo de Calvin. A su vez, también en la fase luminosa ocurre lo que es la fotofosforilación del ADP. El ADP se fosforila obteniendo un grupo fosfato transformándose en ATP. Este ATP se va al ciclo de Calvin también. Estos dos productos, junto con el CO2 del ambiente, pasan por el ciclo de Calvin, dando como resultado G3P, la cual es una molécula precursora de la glucosa. El ATP pierde su grupo fosfato transformándose en ADP y el NADPH pierde sus hidrógenos transformándose en NADP+. Estos dos productos vuelven al ciclo. Ahora vamos con una forma más detallada de lo que es la fase luminosa. La fase luminosa ocurre en la membrana tilacoidal. En esta membrana un fotón existe al fotosistema 2, el cual tiene 2 electrones que se elevan y llegan a pasar por la cadena transportadora de electrones hasta el fotosistema 1, el cual al obtener un fotón vuelve a excitarse y levanta 2 electrones más, los cuales vuelven a pasar por una pequeña porción de otra cadena transportadora de electrones hasta el NADP más reductasa. En el NADP más reductasa entra el NADP más hidrógeno y junto a los hidrógenos forman NADPH. En la fase luminosa también ocurre la fotofosforilación del ADP en ATP. En esta fase existe una mayor concentración de iones de hidrógeno en el lumen que en el exterior. Entonces estos iones pasan a la parte de menor concentración, provocando que el ATP sintasa fabrique ATP a partir del ADP. El ciclo de Calvin ocurre en el estromo. La función del ciclo de Calvin es construir G3P, que es la molécula precursora del C6H12 oxígeno 6, a partir del dióxido de carbono del aire. En total se gastan 9 ATPs y 6 NADPH. De los ATP se produce ADP y del NADPH se produce NADP+. A continuación, la segunda reacción es la reacción de respiración celular. Esta es una reacción catabólica, mediante la cual se transforma la glucosa más oxígeno del aire en dióxido de carbono, agua y ATP, la cual es la moneda energética de la célula. La respiración celular se compone de 4 subfases, las cuales son la glucólisis, la fase intermedia, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. El objetivo de la glucólisis es transformar los carbohidratos en 2 piruvatos. En este proceso hay una generación neta de 2 ATPs y 2 NADH. La fase intermedia es una fase intermedia entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. En esta fase el piruvato es reaccionado con la coenzima produciendo acetilcoenzima A. Adicionalmente, una molécula de NAD+ se transforma en NADH y se produce CO2. A continuación ocurre el ciclo de Krebs, el cual ocurre en la matriz mitocondrial. El objetivo del ciclo de Krebs es producir 6 moléculas de NADH, 2 de FADH2, la cual es una molécula similar al NADH, y 2 ATPs. Este ciclo ocurre 2 veces debido a que existen 2 acetilcoenzima A por cada carbohidrato. Como última fase de la respiración ocurre la fosforilación oxidativa dentro de las membranas mitocondriales internas. En este proceso el NADH cede sus 2 electrones al complejo 1 y el FADH2 cede sus 2 electrones al complejo 2. En el complejo 1 son transportados 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Luego los 4 electrones del complejo 1 y del complejo 2 son transportados hacia el complejo 3 a través de la ubiquinona. En el complejo 3, 4 protones son transportados hacia el espacio intermembrana. Luego pasan al complejo 4 a través del citocromo C. En el complejo 4, 2 protones son transportados hacia el espacio intermembrana
y un oxígeno más 2 protones más los 4 electrones forman una molécula de agua. A partir de esto existe una gradiente de concentración en la parte del espacio intermembrana. Luego 10 protones pasan a través de la ATP sintasa, la cual produce 5 ATPs. En la célula vegetal estos dos procesos dependen del uno al otro, ya que sin la fotosíntesis no habría producción de glucosa y sin la respiración celular no habría producción de ATP, la cual también es necesaria para la producción de glucosa en la fotosíntesis. Gracias.